Formación cívica y ética, tercer grado. Bloque 2, secuencia 9. El conflicto como oportunidad para transformarnos. Hacer de los conflictos una oportunidad. Es mejor que el contenedor de basura se coloque en la calle detrás del parque. Claro, en la nuestra juegan los niños y los perros podrían sacarla. Sí, que se ubique allá, lejos de nuestras casas. No me parece adecuado que el contenedor se ponga aquí. Es un espacio por el que transitan muchas personas. Además está muy cerca de nuestros hogares. ¿Qué hacer en un conflicto? ¿Cómo se construye un acuerdo? En las relaciones sociales y de convivencia es común que se presenten conflictos. En nuestra familia, la escuela, los espacios laborales y comunitarios, e incluso entre los gobiernos de países vecinos, no siempre se está de acuerdo en todo y con todos. Un conflicto se entiende como una relación entre dos o más personas con necesidades, intereses o metas que se consideran diferentes. Pero también es una oportunidad para resolver situaciones de tensión y desacuerdo, escuchar otros puntos de vista, actuar con empatía o mejorar las habilidades comunicativas. Además, por medio de él, se aprende a negociar soluciones, buscar acuerdos y concretar acciones para resolver diferencias. No podemos tenerlo de este lado porque nuestros hijos juegan ahí. También para nosotros es un problema porque obstruye el paso. Y ni hablar del mal olor. Los conflictos se originan por el desacuerdo entre dos partes o más. Las causas dependen del contexto, pero las más frecuentes son la percepción de metas incompatibles, el sentimiento de injusticia, así como la falta de comunicación y de participación en la toma de decisiones. Surgen como un primer indicio de tensión, conocido como preconflicto, que dispara conductas de confrontación entre los involucrados. Cada parte deja de ver su postura, pero también puede desencadenar una crisis que en algunos casos suele llegar a la violencia. Para evitar que el conflicto se profundice, se requieren estrategias como la negociación o conciliación para alcanzar la resolución. La negociación es un proceso de escucha y diálogo. No implica que siempre se esté de acuerdo, sino que las personas expresen su punto de vista para saber cómo sus acciones o intereses afectan a los demás. Si están en una situación de conflicto, lo primero que deben hacer es identificar y definir con los involucrados las posiciones o los intereses de cada uno. Al construir un acuerdo, eviten menospreciar u ofender a los involucrados. Escuchen la posición y el interés de todos y comuniquen los suyos de manera clara. Luego, propongan alternativas para solucionarlo. Por ejemplo, ¿qué necesitan para llegar a un acuerdo? Después, evalúen cada alternativa para saber cómo afecta y beneficia a las partes. Por último, decidan cuál es la solución más adecuada y pónganla en práctica una vez que la consensúen. Si consideramos sus puntos de vista y los nuestros, sin duda este lugar es el adecuado para dejar el contenedor. Se ubica a la misma distancia de sus hogares y de los nuestros. Y no afecta las actividades diarias. Si se encuentran en conflicto con otros compañeros de la escuela, por ejemplo, para usar un aula en el mismo horario, ¿cómo aplicarían el procedimiento anterior para resolver el problema? Si surgiera un conflicto por esa situación, ¿cuáles de las acciones o estrategias les serían útiles para resolverlo de manera negociada? ¿En qué tipo de conflicto escolar podrían aplicar las estrategias anteriores?